José Alfredo Páramo y de la Cerda escribe cartas a Laura desde Soledad. Es uno de los cronistas de música más puros y diligentes en la historia de México. Soledad es un pueblo de la costa central californiana al que se ha retirado con su amada Josefina. Y Laura es la mujer dormida en el corazón de todos los hombres, según un poema de Abigail Borges. Esto lo escribe Eh, Hugo Roca Juglar. Me acompaña el maestro, el profesor, mi amigo, José Alfredo Páramo y de la Cerda. Hola, profesor. Hola, ¿qué tal? Oye, qué hermosas palabras de Hugo Roca Coglar. Vieras cómo estimo y admiro a Hugo Roca Coglar, aunque recientemente no he tenido contacto con él, pero lo admiro mucho. Él fue premio Sí. de Crónica, Premio Nacional de Periodismo en Crónica, con un texto precioso oyendo, más o menos decía así, escuchando, para escuchar a Mahler en una cantina de Irapuato. Wow, Maravilloso no. texto. Y estoy viendo que también fue premio Bellas Artes de novela también. No, es un gran escritor, profesor. Un gran escritor, sí. Eh, Tiene una hijita que creo que se llama Magnolia. Le dije que me aceptara como abuelo, pero pues ya últimamente no nos hemos comunicado. Sí, sí, sí. Pero Profesor, si nos estás viendo o cuando nos oiga, pues le mando un saludo con mucho afecto. claro, un Y fuerte sí, abrazo. efectivamente, ese poema de eso de Cartas a Laura, Laura es uno de los personajes ficticios o en alguna forma no existentes físicamente de Abigail Boforques, un gran poeta de Sonora que vivió en Milpa Alta. Qué buen poeta, es Sí, el sí. autor de los sonetos de Milpa Alta. Ah, Esta es Milpa Alta, amor por mena ardida, comarca de la cante su techumbre. Por ahí así va su poema. sí, así es, profesor. José Alfredo, te veo de a 100. Estás de a 100. Y llegando a 100, dentro de menos de un mes, llego a Exacto. 91 y de ahí al 100 ya nada más hay un pasito. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te sientes? Al 100. ¿Qué tal, bro? ¿Cómo es posible, o bueno, cómo es que decides de pronto retirarte ya por allá a California, a Soledad? A como le Bueno, llamas tú al ocio creativo. al ocio, antes le llamaban en una forma muy vulgar, estás dedicado a... No quisiera decir aquello porque, como decía don Alberto de María Vázquez y Bracho, que era director del Instituto Fray Juan de Zumárraga, decía, no digo esas cosas porque mancharía mis labios, pero ahora le decimos ocio creativo. Mira, yo trabajé ininterrumpidamente desde diciembre de 1950 hasta diciembre de 2010, es decir, 60 años. Entré en 1950 a Office Boy en el Banco Nacional de México, en ese preciosísimo edificio en Venustiano Carranza e Isabela Católica. Ahí era yo, agente IBM, y veme a traer un puro y veme a traer un tehuacán con limón, así era. Y me retiré ya al ocio creativo en 2010. Trabajé muchísimo, ininterrumpidamente. ¿Cómo sería que tuve una familia, mi esposa Margarita ya fallecida, y 6 hijos con un sueldo, porque yo era el único que daba ingresos en la casa, con un sueldo mantenía yo a 6 chamacos, a mi esposa y a mi persona. Entonces ya dedicado al ocio creativo, ya después de haber enviudado, conocí a Josefina. Josefina es una persona verdaderamente extraordinaria. Ella es de Guanajuato, de San Jerónimo, Guanajuato. Está en Estados Unidos desde que tenía 15 años. Fue a la Universidad de California en Fresno. Ahí tiene la maestría en letras hispánicas y
decidió estudiar periodismo en la Ciudad de México. Y cuando llegó a la Ciudad de México, se enamoró de primera vista de la Ciudad de México, al grado de que es más chilanga. No me gusta eso de chilango, pero en fin, así nos suelen llamarnos. Sí, sí. Es más chilanga que yo. Se enamoró de la Ciudad de México y sobre todo de la colonia Roma. Ah, bueno, qué belleza. Yo nací en la colonia Roma. Bueno, pero me estoy saliendo del tema. ¿Por qué me vine aquí? Por Josefina Cabrera Moreno, mi esposa. Jamás me hubiera yo imaginado venir a Estados Unidos si no hubiera sido por ella. Si eso no es una prueba de amor, caray, ya no sé en dónde encontraría una prueba mayor, porque si alguna vez me hubieran dicho que iba yo a vivir en Estados Unidos, no, hombre, no lo crees. Yo viví todo el tiempo en la Ciudad de México, 76 años, sí. Menos un lapso relativamente corto, menos de un año en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la costa central californiana. De veras, además tenemos la atmósfera más limpia de todo Estados Unidos. Y tenemos el mar, nada más nos separa de la mar océano. En la Sierra de Santa Lucía. Y llegamos a Monterrey. Qué lugar tan precioso, Monterrey. Sí. Lo único de mar que me gusta más que Monterrey fue Acapulco, pero el Acapulco de los años 40. Claro. No ese desastre que es ahora Acapulco. Sí. Así es, pues me vine por Josefina. Y mira, profesor. Y me alegro de haberme venido para acá. Y además, digo, muy a gusto, al nivel del mar. Mira, me gusta tanto el mar que de 1957 a 1977, porque estuve yo abrumado de trabajo, 20 años, soñaba yo con el mar y no pude ir al mar una sola vez en 20 años. Aquí voy, pues casi cada semana, cada 15 días. Estamos como a unos 70 kilómetros de la bahía de Monterrey. Hacemos, pues, cuando mucho, una hora con una carretera preciosa. Bueno, pues aquí estoy muy contento. No, y mira, cuando yo me enteré que vivías ya por allá, la verdad, yo que fui tu alumno, no me lo imaginaba. A ti te tocó ver toda la transformación de la Ciudad de México, ¿no? La llegada bueno, la radio acababa de llegar, la tele, en fin, las avenidas, el viaducto. ¿Qué tiempo tan antiguo me tocó vivir? Efectivamente, acababa de llegar la radio empezó hacia 1929 en México. Me tocaron algunos de los primeros, las primeras figuras de la radio, por ejemplo, Cricri. La aviación estaba en pañales, claro, sí. No había televisión, la ciudad era bastante pequeña, tenía cuando mucho 1 millón de habitantes. Toda la ciudad, toda la República Mexicana tenía 20 millones de habitantes. Es más, decían cuando una familia era muy numerosa, tú estás haciendo patria, mira nomás cuántos hijos. Luego cambió un poco la visión esa de tener muchos hijos, y ahora tener muchos hijos pues se está volviendo ya como traicionar a la patria. Sí, aquí en México. Yo me alegro de haber tenido 6 hijos. Claro, sí. De los cuales viven 4, 2 ya se fueron. Sí, pues. Uno de ellos, el segundo, Pedro Eugenio Páramo. En una ocasión, un profesor de la Septien, que era bastante rebuscado, con sus anteojos así violetas y su bufanda amarilla y todo, me dice: maestro, perdone la pregunta, ¿qué es usted de Pedro Páramo? Y le dije: su padre. Maestro, ¿cómo debo tomar esa contestación? Pues tómala literalmente, le dije, porque soy padre de Pedro Páramo. Se lo conté a Margarita.
la mamá de Pedro, y me dijo, yo le hubiera contestado su madre. Así es. Qué padre, profesor. Ahora, qué padre, profesor. De aquellos recuerdos de aquella ciudad. Tengo un recuerdo muy grato de la radio. Mira, mi papá era empleado bancario y con una familia también grande. Vivíamos con muchas limitaciones económicas y cuando yo era niño no teníamos radio. En aquella época no todas las personas tenían un radioreceptor y ese era nuestro caso. En una ocasión, en casa de mi abuela, en la calzada de la Piedad 96, que ahora se llama Avenida Cuauhtémoc, ahí en casa de mi abuela, ella sí tenía su radio y prendí el radio en el momento en que estaba empezando el concierto en la menor de Edvard Grieg. Y dije yo, Dios mío, ¿qué es esto? Pero qué maravilla. Y ahí me enganchó la música. Así que me enganchó precisamente por la radio y había muy buenas estaciones. Una era la XCN, luego la XLA, buena música en México. Pero antes de eso, los recuerdos que tengo, sobre todo en la colonia Roma, todavía está el edificio que tengo donde nací, en la calle de Coahuila, 109, departamento 6, casi esquina con Tonalá, a 2 calles de Insurgentes. ¿Cómo recuerdo aquella colonia Roma tan hermosa que en su momento fue una colonia bastante elegante? Luego el recuerdo, de ahí nos fuimos a la colonia del Valle, a media calle del Río de la Piedad, que ahora es el viaducto Miguel Alemán. Y qué recuerdo en aquellas épocas que el presidente Miguel Alemán inauguró parte del viaducto, es decir, desde el puente de Insurgentes hasta la avenida Coyoacán. Y todo el mundo, gracias, señor presidente, por este adelanto y todo. El recuerdo que tengo también de la Patricio Sanz 24, todavía está ese edificio, un edificio ya bastante viejo, rodeado de edificios muy modernos. En Patricio Sanz 24 estábamos, como te decía, a media calle del Río de la Piedad. A veces se llegó a desbordar el Río de la Piedad y bajaban las aguas negras y por toda la calle de San Francisco, Patricio Sanz, daban la vuelta en la calle de Xola, se metían en la cerrada de Xola, donde vivía, por cierto, Porfirio Muñoz Ledo. Y jugábamos nosotros el béisbol a media calle en Patricio Sanz. Cuando llegaba a pasar un carro, nada más alguien gritaba aguas, nos hacíamos un ladito, pasaba el carro y seguíamos jugando. La coladera era el home, el árbol era la primera base, le poníamos un ladrillo como segunda base y así nos pasábamos jugando. Qué época tan hermosa aquella. Y ya después que tuvimos un radio que lo compró mi papá por la cantidad de 600 pesos, que era un dineral para aquella época. Mi papá debe haber ganado en aquella época como 350 pesos mensuales, así que haber comprado un radio de 600 pues era un verdadero lujo. ¿Cómo recuerdo aquellas radionovelas de Carlos Lacroix? Carlos Lacroix era un detective que tenía su secretaria llamada Margot y decía, siempre andaba en peligro y le gritaba, cuidado Carlos, cuidado. Y Carlos, que no perdía nunca la compostura, decía, dispare Margot, dispare. Y qué época tan bonita aquella.
luego la música popular, que entró con tanta fuerza en mi vida, que todavía recuerdo aquellos boleros. Así como me gusta mucho la música De llamada concierto. clásica, Ajá, la música barroca, la música de de concierto, la concierto. música de cámara, me gusta también mucho el bolero y me gusta mucho el danzón Ujú. y me gusta mucho el tango. No, bueno. Así es. No, y hace rato que platicábamos fuera de cámara, sobre Tacubaya, que es la zona donde yo vivo. Y fíjate, yo nací en San Francisco, en la calle de San Francisco, o sea que, bueno, muchos años después, pero por ahí andábamos juntos, de hecho. San Francisco en la Colonia del Valle. Yo nací en San Francisco, ajá. No me digas, la Sí, calle paralela a Patricio Sanz, así es, profesor, así es. cruzaba la calle San Francisco, la calle de Xola. Exacto, sí, más adelante. Yo era San Francisco y Concepción Beistegui, creo, por ahí más o menos. Ah, Un sí, poquito más cómo atrás. no, Ujú. cómo no. Sí, sí. ¿Sabes quién vivía también por ahí? En Xola e Insurgentes, Pedro Sol, Mm, que ya murió Pedro sí, Sol. sí. Qué finísima, qué lindísima persona, Pedro Sol. Oye, profesor, y de esos recuerdos y esta parte de la música de la ciudad, ahorita que platicábamos, te digo, fuera del aire, de Tacubaya y de Javier Solís, por ejemplo, que era de ahí, de Tacubaya, ¿llegaste a conocer, a convivir con músicos de esa época, del bolero que estaba en ciernes en ese momento? Y bueno, era la música que se escuchaba en todos lados, ¿no? Y los compositores, los cantantes, ¿Cómo los no? autores, los veías por todos lados, según me cuenta, pues mi padre y bueno, me contó mi abuelo, que también fue músico. Sí, y mira, teníamos, sobre todo mis papás, verdadera admiración por Agustín Lara. Es más, hasta la fecha, escuchar música de Agustín Lara me lleva a aquella Ciudad de México de los años 40. Ujú. Y admiro mucho a Agustín Lara y me da tanto gusto que en algunas partes de España, no conozco España, pero sé que algunas calles se llaman así, calles de Agustín Lara. Por ejemplo, hay una en Pamplona, otra en fin, varias. En una ocasión mis papás fueron con mis tíos, hermanos de mi mamá, al patio, ahí en la Colonia Juárez, creo que estaba en la calle de Atenas, era un Sí, centro nocturno así muy es. afamado. Y estaba Agustín Lara y se dirigió al público diciéndole que su canción aquella de Aunque no quieras tú ni quiera yo hasta la eternidad, ni quiera Dios hasta la eternidad te seguirá mi amor. Y les preguntó, no quiero ofender al pueblo mexicano en su catolicismo, debo dejar aunque no quiera Dios. Y todos dijeron, no, 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 déjala así. Y mi papá y mi mamá y dijeron, pensaron, no, pues, que Ujú. le cambie. Entonces mi mamá quedó con tal cargo de conciencia que dice que esa noche soñó que llegaban unos diablos así con mangueras de fuego a exterminarlos por haber dicho que no quería que Agustín Lara le cambiara esa parte de su canción. Y finalmente Agustín Lara decidió ponerle, aunque no quieras tú ni quiera yo, lo quiere Dios, Mm. hasta la eternidad te seguirá mi amor. Ah, cómo Ah, bueno. me acuerdo de esas cosas. Sí, sí, sí. Y oye, y también algunos otros autores extranjeros que también llegaron aquí a la Ciudad de México y se instalaron. ¿Llegaste a conocer alguno que admiraras, que fueras a escuchar, a ver? Autores de música popular, me refiero. Pues mira, más bien ya en esa época seguí amando mucho la música popular, pero ya había entrado en mi vida la Ujú. mal llamada música clásica y entonces ya todo fue fijarme más en músicos. eh, por ejemplo, conocí a Claudio Arrau, el Bueno, chileno, sí, sí, sí. conocí a Leonard Bernstein, No, bueno, gigante. eh, eh, muchos.
músicos así muy importantes, muy famosos, Miguel Bernal Jiménez, Manuel M. Ponce. Entonces estaba yo ya centrado totalmente en la música de concierto. Es más, me llegó a gustar tanto la música que pensé que alguna vez que me casara, soñaba yo que iba a tener 4 hijos, me los imaginaba a todos ellos barbados, tocando en un cuarteto de cuerdas, 2 de ellos los violines, uno en la viola y otro en el violonchelo. Bueno, tuve 6 hijos y ninguno de los 6 le dio por mi música. Sí, sí, sí. Bueno, ni a mis hermanos, ni a mis hermanos. Cuando le dije a mi hermano Enrique que ya me iba a casar, cuando me casé en 1957 con Margarita, me dice, ay papá, ¿no es cierto que ya te vayas a casar? Sí, lo aseguro, tenía yo 22 años. Y cuando vio que hablaba yo en serio que me iba a casar, me dice, bendito sea Dios, hasta que voy a dejar de oír tu canto gregoriano todos los domingos, es más, de regalo de estufa. Sí, sí, sí. No, bueno. Y mira, a mí me tocó una cosa, casi todos los melófilos o melómanos, como también les dicen, presumen de que vienen de familias con muchos músicos y mamás pianistas y papás que amaban mucho la música. En mi caso fue totalmente diferente. A nadie le gustaba la llamada música clásica. Es más, mi abuelita chapaneca, una lindísima mujer, doña Julia Ortega Salas, decía doña Julia, ay, mi chulo, le quitaras tu música, me pones muy nerviosa con esa música, mi chulo. En una ocasión que ya tenía yo entonces mi primer tocadiscos y empecé a poner música de Chopin, se levantó mi papá y me dijo, quítale ese ruido. Papá, sí le quito, pero no es ruido, papá, es música de Chopin, papá, Sí, sí, ¿cómo sí, le sí. vas a decir ruido? Sí, no, Es bueno. ruido y le quitas. Papá, sí le voy a quitar, te hago caso, pero por favor no le diga ruido. Y se molestó mucho mi papá y mira, tuve una fricción con él y cosa curiosa porque yo me llevé muy bien con mi papá. Mi papá fue un gran amigo mío, pero en esa ocasión sí. Y le quitas el ruido, zaragate. Fíjate que mi papá decía mucho, nos decía zaragates, Ah, y siempre pensamos que era una mala palabra, una palabra así de desprecio, y recientemente vine a enterarme que zaragate, que es un arcaísmo, quiere decir muchacho travieso. mire. Y Recientemente dices. Este. pues tan recientemente que Sí, sí. me lo dijo Alexa, el aparatito Sí, este sí. de, de Amazon. Sí, 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 sí. Oye, Sí. profesor, te quiero pedir una disculpa y también a la gente que nos ve, porque de pronto te hablo de tú, de pronto te hablo de usted, y tú me pediste que te hablara por tu nombre, José Alfredo. Entonces, discúlpame si de pronto me muevo y también a la gente, pero es el aprecio, es el respeto, es el cariño de 25 Tú años que tengo háblame, de conocerte. tú háblame como tú quieras, Gracias, de profesor, muchas veras. gracias. Oye, mira, para cerrar, y ahorita fíjate qué bueno que sacaste el tema. Yo quería hablar de Chopin un poquito más, más adelante, pero ahorita que sacaste esta relación de tu papá con Chopin, el otro día, indagando, ahí en la librería, encontré un librito viejito, que es muy viejito, de 1938. Se llama La vida romántica de Chopin, de Michel Rob de Leduc. No ubico bien, no sé bien cómo pronunciarlo. Y le quiero leer un fragmento que justamente tiene que ver con esto que me acaba de platicar. Fíjese. Habla de Ay, cuando comienza Chopin sus primeros, sus primeros recitales, sus primeros amoríos incluso, ¿no? Y le voy a leer sí. 2 párrafitos, mire, dice, tenía poco más de 8 años y medio cuando, para celebrar el onomástico de su padre, el día de San Nicolás, según era costumbre en aquella época, le preparó un cumplimiento redactado en la siguiente forma. Y escribe Chopin, querido papá, más fácil para mí sería decirte lo que pienso si lo pudiese expresar por medio de la música.
pero todo el cariño que me liga a ti no podría caber en el mejor concierto. Por eso debo emplear, papaíto querido, las sencillas palabras que me dicta el corazón para ofrecerte el homenaje de mi más tierno agradecimiento y de mi amor filial. Diciembre 6 de 1818, Chopin. Quería compartirlo con usted, profesor. Qué maravilla. Y qué bueno que tocas esto, porque Chopin, como ya te lo he platicado, o Chopin, como le dicen allá en Polonia, pero mejor decirle Chopin el estilo como se le dice en inglés y en español. Sí, sí. Es el músico que más he amado, porque como dice aquel refrán, aquel dicho mexicano, no hay luna como la de enero, ni amor como el primero. Y Chopin fue el primer compositor que me llegó al corazón. Es más, tengo unos amigos que viven en Tailandia. Ella es Connie Domínguez, una lindísima exalumna de la Septien, casada con un polaco, y les pedí, porque aunque viven en Bangkok, viajan frecuentemente a Polonia, les pedí que me trajeran un puñito de tierra de la casa de Selazova Bola, a unos 60 o 70 kilómetros de Varsovia, la casa de Chopin. Mira. Me, qué padre. Me compartiste una foto tuya, profesor, muy padre. ¿Ah, sí? Sí, que justo sales con la tierra y Tengo mi tierra. Ah, y también te compartí No, gracias, profesor. Este retrato, ¿verdad? Exacto, el retrato donde sales Ah, qué ¿Ves? belleza. No, me compartiste uno donde sales tú, pero no, ese no lo había visto, profesor, qué padre. Ese es una caricatura Ajá. que ganó en el concurso internacional de piano Federico Chopin de Varsovia, que por cierto está a punto de tener ya su 19ª edición. Sí. Hoy llegó precisamente, recibí en correo electrónico el aviso de que hoy comienzan ya los preliminares. Bueno, esta caricatura, porque también hay un concurso de caricatura relativa a este compositor, y este fue el que ganó Qué belleza. en la edición número 17. Qué belleza, profesor, y gracias por compartirlo conmigo, bueno, y con todos. Voy a hacer una breve pausa, profesor, para seguir hablando de música, seguir hablando de Chopin, de la poesía también, de gente como Gabriela Mistral, que yo sé que fue importantísima en tu vida. Vamos a una breve pausa, profesor. Sí, ándele. Por favor, muchas gracias. Y cuando era yo adulto joven, Stravinsky era el mero mero. Y llegó entonces Mahler,
gracias a un amigo pintor, Alfonso Durán Vázquez, que ya murió. Vivíamos en la calle de Guadiana, Colonia Cuauhtémoc, a media calle del Paseo de la Reforma, y ahí en su tenía un aparato reproductor muy bueno y ahí descubrí a Mahler. Y Mahler se quedó para siempre como el número uno de todos mis compositores, Oye, el que más me llega al corazón, pues. sí, sí, esta anécdota la cuentas en tu libro, Alegro Molto. Ya eres de las pocas personas que han leído Alegro Molto, muy Les bien. recomiendo a todos, a todas que lo lean, de verdad, ¿eh? No, la van a pasar muy bien riendo y además van a aprender muchísimo y va a despertar en ustedes, como en mí, la curiosidad por descubrir o redescubrir todas esas obras que el profesor nos cuenta, nos comparte y además con la anécdota, acompañado de la anécdota, es una experiencia increíble este libro, profesor. Y te agradezco mucho que me lo hayas compartido, además. Oye, y te pregunto, ¿te compartí también Scherzo anecdótico a dos voces o no? No, ese sí no me lo compartiste, profe. No. Pues, ¿y por qué? ¿Por qué no te lo he compartido? Mira, Scherzo anecdótico a dos voces Ujú. sigue el mismo estilo anecdótico y autobiográfico del Allegro Molto. Es más, me gustó más Scherzo anecdótico a dos voces porque todo surgió en torno de una amistad epistolar con un maestro de música, Juan Pablo Villegas, Ujú. que murió recientemente ya. Él vivía en Orizaba, Veracruz, y nunca lo conocí en persona, pero nos escribíamos. Él me contaba sus anécdotas musicales, yo le contaba las mías, y me gustó más Scherzo anecdótico a dos voces que el Allegro Molto. Pues inmediatamente te lo mando. Por favor, profesor, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Oye, bueno, y tú querías ser Bach. ¿Por qué querías ser Bach? Además Ah, de la admiración que tenías, pero ¿por qué querías ser Bach? Que como persona, mi- en fin, mira, todo implica el óyeme, apellido, la familia. me llama la atención que conoces más de mis gustos, de mi mentalidad, de mis aficiones, que la mayoría de mis familiares. Yo te admiro mucho, profesor, mucho, mucho, Pues, y justo platico pues mucho eso, contigo ¿ves? de música. Y mira, eh, cuando estábamos en el colegio Fray Juan de Zumárraga, había un profesor que nos decía, ¿y a ustedes quién les hubiera gustado ser? Y unos decían, pues a mí Miguel Hidalgo, y otros decían que Napoleón, y otros un futbolista. Y yo siempre dije, a mí me hubiera gustado ser Johann Sebastian Bach. Y todavía te voy a decir, Johann Sebastian Bach tuvo dos esposas, no porque fuera bígamo, sino porque primero enviudó y luego se volvió a casar. Tuvo dos esposas, 20 hijos y una producción musical tan extensa que si alguien copiara las partituras de Bach, se llevaría toda una vida copiándolas, Sí. verdaderamente asombroso. Él es el personaje que a mí me hubiera gustado ser, Johann Sebastian Bach. No, bueno, además como que de alguna manera instrumentó todo lo que es, o lo que conocemos como la música occidental, ¿no? O sea, sentó las bases. Por eso muchos dicen que es como Dios, ¿no? Por así decirlo, digo, guardando distancias y obviamente magnitudes, pero Bueno, dicen que sí, ¿no? pues ¿sabes quién lo admira muchísimo? El escritor español Javier Cercas, que te lo recomiendo de veras. Acabo de audioleer, porque yo ya no leo, pero sí escucho. Ujú. Acabo de audioleer su libro El loco de Dios en el fin del mundo, Ujú. que gira, por cierto, en torno del Papa Francisco, el viaje que hizo a Mongolia en 2023 y en un momento
en dos momentos de ese extenso libro, que dura la audiolectura 16 horas y 18 minutos, y en páginas creo que son como 900. Hay dos momentos en que habla de Johann Sebastian Bach y sobre todo de la cantata 147. Cuenta que él se confiesa ateo, Javier Cercas, pero dice que Bach abre las puertas hacia Dios. Y hay un momento en que dice que va muy fastidiado en un transporte público, saca su teléfono y empieza a escuchar la cantata 147. Y mira, te cuento así rápidamente que ese libro que se publicó este año, 2025, lo terminé de leer, de audioleer, porque lo escuché todo, unas horas antes de la muerte del Papa Francisco. Terminé de audioleerlo el domingo en la noche, como a las 8 o 9 de la noche. Y bueno, pues ese es Johann Sebastian Bach. Chopin es el que más cercano siento a mi corazón. Incluso, ¿sabes quién admiraba mucho a Chopin y sobre todo sus nocturnos? Oscar Wilde. Oscar Wilde habla de Chopin en el retrato de Dorian Gray y habla también en su este texto maravilloso de Profundis. Se refiere a Chopin. Y también el que habla muy elogioso de Chopin, Gustavo Becker, Adolfo Becker, ¿no? Gustavo Adolfo Becker habla también Sí, sí, mucho de sí. Chopin. Sí, sí, sí. No, bueno, es que genera pasión. Y Mahler yo también lo descubrí ya un poco tarde. De hecho, sí lo conocía, pues, pero me llegó, no sé, sus contrastes, sus sonidos, cuando explota, en fin, y luego baja y como que llega muy, muy hacia abajo. Él no es tanto Sí, en el pecho, se siente más acá. exactamente eso que estás diciendo. A muchas personas no les gusta de Mahler. Entre ellos a un director de orquesta, Johannes Bruno Ulrich, que dice, no, ese es un compositor muy impuro. Y tengo un nieto adoptivo, hijo de una amiga muy querida, que le gusta muchísimo la música. Él está en Europa, pero no le gusta Mahler, por eso dice que a cada rato un momento grandioso y luego baja y luego otra exaltación y todo eso no le gusta. A mí es lo que me gusta de Mahler. Como la vida misma, ¿no? No sé. Como la vida misma, como la Sí, vida sí, sí, misma. sí. Es más, vuelvo a decirlo, admiro mucho a Bach, el que más admiro. El que más quiero es Chopin, pero el que más me emociona, pero con mucho, es Mahler. Y sobre todo, Das Lied von der Erde, la canción de la tierra, No, bueno, donde se une la poesía china traducida al alemán sí. y la música de Mahler. Qué obra maravillosa esa de la canción de la tierra. En cuando recién llegado aquí a Estados Unidos, el primer año que estuve aquí, el 18 de mayo de 2011, fui con Josefina a un lugar muy hermoso cerca de la bahía de Monterrey que se llama Spanish Bay, Bahía Española, y era justo el aniversario de la muerte de Mahler. Me llevé mis audífonos y me puse a oír frente al mar la canción de la tierra. Wow. Qué momento, profesor. ¡Qué momento! Sí, Increíble. pero concuerdo totalmente con Oscar Wilde en esa admiración por los nocturnos. Oye, Es más, Rubinstein también, cuando le dijeron
¿qué pieza le gusta más de Chopin? Él dijo, quizá algún nocturno. Y mira, curioso, porque le preguntas a un músico o a un director de orquesta o a un pianista qué es lo que más le gusta, pues justo lo que estoy tocando ahora. No, él dijo un nocturno. Yo creo que los nocturnos, y sobre todo tengo predilección por el nocturno número 8, Opus Uh, 27, número 2. qué belleza. Qué belleza. Todos, profesor. Es que, bueno, a mí me Todos, gustan todos. Yo los escucho seguiditos, le digo, con un pianista, con otro, pero me encantan, me encantan, me encanta, profesor. todos, la Ujú. Versés. Me Ah, gusta sí. tanto que la señal de mi teléfono no es un rin rin, sino la Versés. Oye, profesor, y ahorita que hablábamos justo de emociones y de sentimientos, de pronto como que la música pareciera que se va encubierta, va cubierta más bien como de un halo intelectual, por así decirlo, que exige pues también pensar, ¿no? Y no solo sentir o emocionarse como lo hacemos tú y yo, ¿no? ¿Hasta qué punto la música es un equilibrio o predomina más? Digo, tú como especialista, ¿no? ¿Qué predomina más, la emoción, la intelectualidad, viceversa? ¿O hay que buscar el equilibrio o simplemente hay que disfrutarla? Y así como tú estabas con tus audífonos escuchándolo, viendo el mar, escuchando a Mahler, viendo el mar, hay que dejarse ir. ¿Cómo lo ves tú, profesor? Pues mira, yo creo que la música no solo relaja, sino que más bien estimula. Allá en la escuela de periodismo siempre tenía, yo siempre estaba escuchando música y llegaban los alumnos, ay, profe, qué bien oyendo esa música para relajarse, para descansar. No, pues al contrario, para sentir mucho estímulo. Y yo prefiero escuchar la música en forma así con el corazón, pero también con el cerebro. Es más, yo no leo ni hago otra cosa cuando estoy oyendo música. Sí puedo hacer cuando manejaba, ya no manejo automóvil por la cuestión de la vista, pero cuando manejaba sí me gustaba ir oyendo música Ujú. o cuando estoy frente al mar o lo que sea, pero le dedico la atención mental a la música. Voy siguiendo las tonalidades, los ritmos, Sí, todo sí. el proceso musical. Hay quienes dicen, no, que pueden oír música y leer, yo no. No, no, Oigo no, es música imposible. o leo. Imposible, sí, claro. Ujú, ujú. Cuando leo no oigo música. Sí, no, la música es para seguirla. No, no música de fondo ni nada. No, no, no. No, no, no. La música es para ponerle atención y para escucharla. Y se dan casos que personas que van incluso a un concierto y están pensando en otra cosa o están leyendo. Mira, cuando allá en la Ciudad de México, en 2013, se cumplieron 100 años de la consagración de la primavera de Ujú. Stravinsky, estaba una señora con su niño y para que el niño se distrajera, le tenía puesto caricaturas en un teléfono. Hazme favor. No, 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 esa es una No, bueno. profanación. La música no está hecha para eso. Sí, sí, Así sí. es. Así es. Tú, de hecho, como platicabas, diste muchos años un taller, me parece, de apreciación musical. Sí, en la escuela de periodismo, y ahora fíjate que muchas personas que yo ni me imaginaba que me atribuyen a mí haberlas enganchado a la música. Uno de un ahijado mío vive en Veracruz, Mario Enrique Chávez, mi sobrino, según él, se enganchó a la música por mí. Y también varias personas que me han dicho que descubrieron la música por mí. Dije, ay, pues qué bueno, qué satisfactorio es para Claro, mí profesor. eso. ¿Y por qué Así crees es. que siga siendo importante? Yo creo que
sigue siendo importante y más ahora, ¿no? Que estamos en un proceso, no sé si sea correcto o acertado, no todos, generalizar siempre es un error, de sensibilización. ¿Por qué es tan importante entonces estos talleres y escuchar música, los jóvenes, los niños? Ya ves ahora con la inteligencia artificial, pues cualquiera compone, cualquiera hace sonidos Sí, armonizados, pero el apreciar, el sentarse, el que lo dirija un maestro, alguien que sepa de música y que sepa sobre todo cómo tocar esas fibras, como lo dicen lo dice tu sobrino y lo decimos tus alumnos. mira, yo creo que la misión del que da un taller de los que le llaman de apreciación musical o que da pláticas previas a un concierto, el verdadero fin es provocar entusiasmo, no tanto que sepan mucho de música ni cosas técnicas ni nada, simplemente contagiarles, si se pudiera hablar de contagiar en Ujú, ese ujú. caso, pero infundir cariño y entusiasmo por la música. No solo di los talleres, sino que también algunas pláticas, sobre todo en la Orquesta Sinfónica Nacional, Ujú, en la ujú. de la Ciudad de México. En, hubo algunos momentos así muy importantes. Recuerdo yo cuando Enrique Arturo de Mec iba a Wow. dirigir la cantata Alexander Nevsky de Prokofiev. Me tocó dar la plática junto a los murales esos que hay en Bellas Artes. Ah, qué emoción. Y como recuerdo también las pláticas que daba en la sala 11 de Bellas Artes. Ujú, ujú, ujú. Ahí las daba también José Antonio Alcaraz. Y curiosamente, José Antonio Alcaraz, que era tan crítico con todo el mundo, contigo, conmigo era muy afectuoso. Decía, el señor Páramo es una rara avis, porque aborrecía a todos los críticos de música. Bueno, Sí, yo sí. nunca me dije crítico de música, sino Ujú. cronista. Exacto. Sí, sí, sí. Oye, profesor, ¿y de músicos mexicanos, por ejemplo, te tocó ver, seguramente conociste a Julián Carrillo, ¿no? Cuando fue director de Limba, independientemente del gran legado musical, eh, ¿qué opinas, por ejemplo, de ese sonido 13, de eso que él creó en aquel momento y que pues fue como incomprendido y ahora vemos que la música microtonal, polifónica, bueno, pues está más que en boga, ¿no? Sí, sí, fue muy importante. De los que yo recuerdo, así que influyeron mucho en mi manera de apreciar la música fue Carlos Chávez. Bueno, claro. Carlos Chávez, sí. Y mira, era difícil Carlos Chávez. Sí, sí, sí. Era una persona de un carácter así medio difícil, pero yo le tuve mucha estimación. También me tocó conocer a Manuel M. Ponce, No, bueno, sí, sí, sí. a Miguel Bernal Jiménez. Es más, tengo una biografía de Bernal Jiménez de la que no me siento nada orgulloso porque fue una biografía frustrada. Mm. Me contrataron del Partido Acción Nacional para hacer la biografía de Miguel Bernal Jiménez. Escribía yo para la revista La Nación, Ujú. hacía crónicas de música en la revista La Nación del Partido Acción Nacional. Entonces me propusieron que escribiera yo la biografía de Bernal Jiménez, me dijeron la extensión de la que la debía escribir y atuve a todos esos lineamientos. Y cuando ya les entregué el trabajo, dijeron, ay, pero está muy larga y hay que hacerla más breve. Y además, usted casi no habla de Bernal Jiménez como del Partido Acción Nacional. Y entonces le tuve que hacer componendas y todo, Mm. y resultó un libro del que quedé yo profundamente desencantado. Fíjese. Es más, casi
ni lo menciono. Así como tengo mucho cariño por el Allegro Molto, por el scherzo anecdótico a dos voces, e incluso por los vericuetos de la lengua española, Sí, sí. la biografía de Bernal Jiménez quedó tan mal, porque mira, no es lo mismo que te digan, quiero 200 páginas y ya sabe uno cómo extenderse o cómo recortarle y todo, pero no hacerla de una forma y luego irle dando tijeretazos de aquí y allá. Sí, Eso sí. fue, sí. Y la Era, profunda admiración que tú sientes o sentías por Miguel Bernal. sí, sí, fui muy amigo de su hermano, eh, Gustavo Landín, Gustavo Landín Jiménez. Y sabes, a quién, José Pablo Moncayo. Mm. A cómo me gusta la música del Moncayo. Y Sí, sí, sí. también Blas Galindo. Dedicarte a algún instrumento, comenzar a explorar algún instrumento, tocar algo, componer algo, escribir algo. Por supuesto que sí. Cuéntanos de esa parte, por favor. Yo quise ser músico, pero no me critico a mi familia ni por su poco afición a la música de concierto. Simplemente así se dieron las cosas. Yo hubiera querido ser músico. De hecho, aprendí a tocar piano con la maestra eh, Dolores González Sánchez. Éramos vecinos Ujú. de Luz María Puente y quise yo ser músico y pues como que horrorizó a mis papás y no, 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 te vas a morir de hambre, así les dicen a todos. Sí, Sí, me sí. hubiera gustado ser músico, eh, eh, pero más que ser músico, me gustó ser melófilo, Claro. finalmente, Pero sí. seguiste tocando por a lo largo de tu vida, seguiste Ya no, practicando de vez en vez, ya no, lo dejaste totalmente. absolutamente no. Ahora tocaría el piano así con el índice, nada más de tecla por tecla. No, ya, absolutamente no. Sí, Pero sí. sí fue un gran amor por la música. Y de hecho, de los dones más grandes que he recibido de Dios en mi vida ha sido el amor por la música y por la poesía, por la Mm. literatura y sí, por la cultura. Pues regresamos aquí a Vidas de Historia y como te comenté ahorita en el corte, vamos con una pequeña sección, profe, que tú ya la conoces porque ya viste el programa más o menos de qué va, que se llama Palabra por Palabra, en la que yo, no es para agarrarte en curva como me dijiste, pero la idea es que yo te digo un concepto, una palabra y tú me respondes con algo que sea significativo, no sé, que conceptualice lo que yo te diga, ¿te parece? Pero lo primero que se me ocurra, Lo primero, ¿verdad? sí, no importa, no importa, No, sí, no, no me quedo pensando qué convendría decirle, ¿no? lo que te nazca, como tú lo No que veas, me por nazca. impulso, como tú quieras, profesor. Viene, pues.
¿Listo? Listo. A ver, profesor. Silencio. La eternidad. Amistad. El verdadero don que Dios nos dio a los seres humanos. Ah, qué belleza, profesor. Docencia. Servicio a los demás. Dolores Castro Varela. La gran poeta y la gran amiga, una de las personas que más he querido en toda mi vida. Ah, gracias, profesor, por compartirlo. Familia. Nuestros acompañantes de todos los días, muy queridos. Música. La maravilla de maravillas. Mira, la música es el eco del paraíso en nuestro exilio, así lo dijo un español. Qué maravilloso, profesor. Qué maravilloso. Miguel Bernal Jiménez. Un gran compositor, Pasado. tiempo que ya no volverá. Inteligencia. Lo que hace falta a muchos, sobre todo a los políticos, Sensibilidad. una forma de apreciar el arte. Guillermo del Collado. Un gran amigo. Nos decían en la Septien que éramos cuando estábamos en un examen profesional, Guillermo del Collado, Leopoldo Cano Contreras y yo, decía que era el sínodo de los patriarcas. Uno era el ruso, otro el griego y otro el romano. Wow. Para terminar, profesor, tiempo presente. Se nos va de las manos a Así es. cada instante, Y una más, profesor. Ese es un extra. ¿Espiritualidad o religión? O ambas. ambas. A ver, ¿por qué, profesor? Explíquenos un poquito, por favor. Explícanos, profesor. La verdadera religión está en el amor. Lo dijo Jesús, un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros. Todo lo demás, que no sea eso, sale sobrando. Gracias, profesor. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció este ejercicio breve? Bueno, peligroso. Peligroso. Ahí está la definición, profesor. Platícanos, profesor, por favor, de Gabriela Mistral y la influencia que tuvo en tu vida, seguramente hasta ahora, o que ha tenido en tu vida seguramente hasta ahora. Bueno, antes de contestarte, te voy a decir que me tienes verdaderamente asombrado. Sabes muchísimo más de mí, de mis gustos, de mis creencias, de No. mi forma de ser. Caray, que ni siquiera la mayoría de mis familiares, Lo quiero mucho y lo admiro mucho, profesor. pues eso Te me quiero doy mucho. cuenta, eso me doy cuenta y te lo agradezco. No, a ti, profesor, gracias, gracias. ¿Qué tal Gabriela Mistral, profesor? Platícanos. Gabriela Mistral ha tenido una importancia tan grande en mi vida como esto que te lo voy a contar, porque a lo mejor ya te lo conté, porque mira, cuando llegues a los 91 años, te vas a dar cuenta de que ya contaste todo. En una ocasión, el que fue director de la Escuela de Periodismo, José Luis Vázquez Baeza, después de una larguísima sesión de trabajo, nos hicimos un espacio para descansar un poco y tomar café, y les dije yo, como para distender un poquito los ánimos, les voy a contar esta historia, a ver si, y dice José Luis, ¡ay! Más de 4 veces, ya no las ha contado. Entonces, eso que te voy a contar de Gabriela Mistral, quizá ya te lo conté alguna vez. En diciembre de 1988
se fundó el periódico El Economista, lo fundaron Luis Enrique Mercado, ya fallecido, y Martín Casillas de Alba. Mi hijo David estuvo entre los primeros, fue de los primeros que estuvieron ahí en el periódico, y me contó que había una discusión entre sus compañeros de trabajo, unos en favor de Gabriela Mistral y otros en contra de ella y de su poesía y demás. Y me dijo, papá, ¿tú qué opinas? No, le dije, Gabriela Mistral, tengo verdadera adoración por Gabriela Mistral. Y entonces se lo contó a Martín Casillas, y Martín Casillas le dijo a David, pues dile a tu papá que me mande un texto sobre Gabriela Mistral. Les gustó tanto que de ahí me quedé durante 21 años en el suplemento cultural La Plaza del periódico El Economista. Tengo verdadera devoción por Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura en 1945, y he leído toda su obra, incluso su relación con Doris Dana. Es más, ella compró con lo que le dieron del Premio Nobel de Literatura una casa en Santa Bárbara. Santa Bárbara es una ciudad preciosa de California, y tengo pendiente llegar y conocer la casa donde estuvo, la casa de Gabriela Mistral. Igual me salgo un poco del tema, pero también tenía yo verdadero interés en conocer en Beverly Hills, cerca de Los Ángeles, la casa donde vivieron Stravinsky, Rachmaninoff, pero me dijeron, no, hay que ir a Disneylandia. Bueno, pues, en lugar de la casa de Stravinsky fue Disneylandia. No, bueno. Gabriela Mistral, fíjate que te voy a recomendar una obra musical basada en los sonetos de la muerte de Gabriela Mistral. Esos sonetos de la muerte, creo yo, que son la obra maestra de Gabriela Mistral. Y compuso una obra musical Arturo Valenzuela Remolina, que es músico, compositor, maestro, doctor en música. Los puedes encontrar en Spotify. Gracias. Sonetos de la muerte, por Arturo Valenzuela Remolina, y basados en los sonetos de la muerte de Gabriela Mistral. A mí me tocó estar en el debut de esa obra, que fue en el auditorio Simón Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria. Qué obra maravillosa. Qué devoción tengo por Gabriela Mistral, una de mis grandes heroínas en la poesía, como también Dolores Castro Varela, como también Rosario Castellanos. Platíquenos de Rosario Castellanos. Platícanos, por favor. Rosario Castellanos, cómo me gustó su libro Balún Canán. Y de veras, qué gran poeta, y muerte en una forma tan trágica. Es más, hay algunos que dicen que se suicidó. No, no se suicidó. Tan es así que la última de sus columnas para el periódico Excelsior ya la había mandado, es decir, salió en forma póstuma. Bueno, más bien quisiera yo referirme a cómo me enganché con la poesía. Me enganché con la poesía a la edad de 6 años.
gracias a Guadalupe Ibargüengoitia Chico, que fue mi maestra de primer año y segundo año de primaria en la Escuela Fernández de Lara, en una casona porfiriana que ya no existe, en la calle de Londres, en la Colonia Juárez de la Ciudad de México. Ella, Guadalupe Ibargüengoitia, y María Enriqueta, con sus rosas de la infancia, me engancharon para siempre con la poesía. Me enamoré de la poesía cuando doña Guadalupe Ibargüengoitia nos declamó y nos habló de Rubén Darío, la Margarita de baile. Margarita, está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azahar. Ahí quedé enganchado por la poesía a la edad de 6 años y también por la literatura, porque mi mamá y mi papá fueron, no les gustaba la música clásica, pero fueron muy amantes de la literatura, y mi mamá me leyó muy pequeño todo el libro de Edmundo D'Amicis. Oye, la importancia de un maestro, de un profesor, ya sea un familiar o bueno, como en mi caso, haberte conocido en el aula, ¿no? La importancia de que te guíen. Tú me enseñaste, por ejemplo, el respeto justo a la música, ¿no? El respeto a la música y al tiempo. Son como las grandes enseñanzas que yo tengo tuyas y que yo trato de replicarlas, pues, con gente cercana, ¿no? Una, el amor por el arte, el respeto por la música y otra, el respeto al tiempo de los demás, ¿no? Sí. Abrimos esta mañana platicando, bueno, me decías, ¿no? Tu frase, por favor, porque es tuya y yo siempre digo que es tuya, la de sobre la puntualidad. Ah, la puntualidad. Sí, dije yo un día, porque era muy estricto en la puntualidad, les dije, muchachos, deben ustedes, así con el carácter pedantesco, deben ustedes saber que la puntualidad es cortesía de reyes y deber de toda persona educada. Así. Y uno de los que estaban atrás, porque siempre los malosos del salón se ponen hasta atrás, me dijo, maestro, ¿dijo usted cortesía de reyes? Sí, señor, así dije. Maestro, pero yo soy republicano. No, bueno. Qué buena respuesta. No, increíble respuesta, bro. Bueno, el profesor Avilés, Ujú. caray, decía, no te preocupes, hermano, nada empieza a tiempo. Una vez, y esto lo cuento muy indiscretamente en Alegro Molto, cuando dejé de invitar al profesor Avilés, que mira, el profesor Avilés fue mi segundo padre. A ese grado quiero a Alejandro Avilés, pero lo dejé de invitar a conciertos una vez que tenía mucho interés en un concierto en la sala Nezahualcóyotl. Pasé por él a su casa en la calle de Cozumel y me dijo, espérame, hermano, porque siempre me dijo, hermano, espérame, hermano, nada más hago una llamadita telefónica. Y empezó, oiga, la poeta, y que quién sabe qué, y cómo está. Y Alejandro, le decía yo la seña, se nos está haciendo tarde. Finalmente nos fuimos al concierto hasta Ciudad Universitaria, llegamos tarde y ya no pudimos ir al concierto. Él decía, no, no, no. Y lo mismo el maestro Arnoldo, el administrador de la escuela, dice que la puntualidad es cuestión nada más de neuróticos. No, No, bueno. no, la puntualidad es indispensable, sí, Sí, pues es el respeto al tiempo, profesor, al ¿no? De los tiempo. demás, a la vida, al presente, lo que platicábamos en la sección Así anterior, es, ¿no? Eso que se nos va, que se nos esfuma en... sí. Y de doña Guadalupe Ibargüengoitia, hermana de Antonio Ibargüengoitia, que un filósofo muy importante. Tan importante fue que desde muy jovencito entró en el concurso para ponerle lema al Monumento a la Madre, un concurso organizado por el periódico Excelsior,
y él idió a la que nos amó antes de conocernos. Ujú. Una vez llegó a la escuela de periodismo Carlos Septién García, el don Antonio Ibargüengoitia, el filósofo, y le dije yo, doctor, yo fui alumno de su hermana Guadalupe. Yo le quería decir todo lo que había significado doña Guadalupe Ibargüengoitia en mi vida y me contestó, ya murió. Óigame, pero fíjese que ella ya murió. Y al tercer ya murió. Dije yo, caray, me quedé pensando qué hombre tan insensible. Yo lo que quería decir, lo que había significado su hermana en mi vida. Sí, sí. Bueno, así fue. Bueno, era filósofo, ¿no? Así es. Profesor, de veras, José Alfredo, qué gustazo platicar contigo, que compartas esto conmigo y con todos los que nos ven. ¿Cómo ves el mundo y qué podemos hacer para dejarles un mundo mejor a quienes nos sucedan? Pues mira, yo creo que estamos viviendo un mundo mejor que el anterior. Sobre todo porque hemos tomado conciencia de muchas cosas que antes pasaban inadvertidas. Por ejemplo, antes la mujer era la típica negada madrecita mexicana, víctima de todas las injusticias. Ahora podemos tener mayor contacto con las personas y bien usados los medios de comunicación son una maravilla. Pues es una maravilla estarnos hablando y viendo y poder escribirnos por correo electrónico o por WhatsApp o por teléfono. Sí. Es una maravilla este tiempo y sabiéndolo usar mejor, podemos dejar de ser tan insensibles. Mira, basta nada más con ver cómo tenemos a disposición tanta música. Yo recuerdo cuando tenía yo 1 o 2 discos de 78 revoluciones por minuto, luego los de 33, y luego ya tengo 2 o 3 sinfonías de Mahler, ya tengo las 4, ya tengo todas. Y ahora basta con decirle, oye Siri, quiero oír Iberia de Isaac Albeniz desde Spotify. E inmediatamente, es más, ya me está, Ya la por- ya me va a responder. Ahora está absolutamente todo lo que quiere uno, sea de música popular, sea de música folclórica. Eh, Antes era rarísimo poder escuchar programas radiofónicos de países lejanos Ujú. y ahora están en nuestro teléfono celular o en nuestro iPad, por ejemplo, estaciones radiofónicas como Radio Clásica de Radio Nacional de España, Ujú. que es la número 1 de todas las estaciones culturales que hay, e incluso muy superiores desde mi punto de vista a Radio UNAM. Ujú. Hay que aprovechar todas esas maravillas que nos da este mundo moderno. Y si pudimos salir de épocas tan tremendas como las 2 primeras guerras mundiales, podemos seguir saliendo de estas. Este tiempo a mí se me hace bastante parecido a los años 30 del siglo pasado. Yo nací justo en 1934, el año en que Hitler fue el Führer de la Alemania nazi. Y ya ves, Hitler decía que iba a ser un imperio que iba a durar 1000 años. Duró unas, unos cuantos lustros y se acabó. Así es, Así profesor. también esto va a pasar a la historia y tenemos ahora más conciencia
de lo que es el prójimo, de los derechos del prójimo, del respeto que le debemos tener al prójimo. Qué interesantes me parecieron las palabras, las últimas palabras que dijo el Papa Francisco el domingo, que debíamos tener respeto por la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, el respeto a todas las religiones. Así es. Y el respeto a las opiniones de los demás. En eso hemos ganado mucho. Yo creo que es una humanidad más consciente a pesar de todo. Otra, hemos también adelantado mucho en la cuestión científica y en la cuestión médica. Antes morían personas de enfermedades que ahora se curan en una semana. Por ejemplo, la amada inmóvil de Amado Nervo, que murió de fiebre tifoidea. Bueno. Ahora la fiebre tifoidea se cura en menos de 15 días. Sí. Y yo creo que estamos viviendo, a pesar de todo, un mundo mejor. Sin embargo, podemos echar a perder todo. Sí. Puede deteriorarse tanto la naturaleza que la vida humana pueda ya no ser sostenida por el planeta Tierra, ¿eh? A lo mejor nosotros que estamos aquí en la Ciudad de México, en fin, vemos un panorama distinto, igual mucho más pequeñito quizás, o bueno, vemos a los jóvenes cómo van evolucionando o involucionando desde nuestra perspectiva, pero tú que tienes ya una perspectiva amplísima, lo platicamos desde el principio, desde la radio hasta ahorita que estamos comunicándonos vía Zoom, sabes de lo que hablas, ¿no? Y sabes sobre todo qué valores hay que seguir, y es lo que quisiera para cerrar esta plática que nos dijeras, qué valores hay que seguir cimentando en los jóvenes, profesor. Yo igual que tú, te admiro también porque me dedico a la docencia. Seguramente no soy ni la décima parte de lo bueno que tú fuiste conmigo, pero quisiera aprender de ti, seguir aprendiendo de ti, profesor. Eres muy generoso. Mira, yo recurriría a lo que dijo Dante, el amor que mueve al sol y a las demás estrellas. Eso es lo importante. Mientras el amor significa respeto, significa tolerancia, significa comprensión. El amor es la capacidad que tenemos para hacer algo por el bienestar y la vida de los demás. Mientras tengamos eso, estamos al otro lado. Profesor, el generoso eres tú. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor. El agradecido soy yo. Muchas gracias y muchos saludos a todos. Los quiero de veras, los quiero mucho a todos y amo mucho a México y amo mucho a este país de luces y sombras que es Estados Unidos y amo mucho a España, que es mi segunda patria, aunque nunca haya yo estado en España, pero me siento culturalmente heredero de España. Gracias, profesor. Pues terminamos así esta plática. Seguimos obviamente en comunicación, José Alfredo, seguimos obviamente platicando y compartiendo. Te agradezco de verdad todo lo que nos compartes, todo lo que pues nos motivas pues para seguir adelante y sobre todo pues mejorar. Siempre fue lo que nos infundiste, o al menos a mí, en el aula, mejorar el respeto, el amor hacia los demás, hacia el prójimo. Y bueno, pues aquí estamos, 25 años después de que te conocí, aquí sigo admirándote, respetándote y agradeciéndote pues tu generosidad, de verdad, esa es la palabra, tu generosidad. El agradecido soy yo y ojalá esta sea una de tantas veces que platiquemos, porque tenemos que platicar mucho de García Lorca y tenemos que platicar mucho de Walt tan, Whitman. de Walt Whitman, de García Lorca. Mira, lo que da medida de cuánto estima uno a un poeta es si puede uno decir de memoria algunos de sus poemas. Por ejemplo, decían que Jorge Luis Borges sabía de memoria La suave patria de López Velarde. Bueno, a mí lo que me gusta mucho es memorizar poemas
de García Lorca, por ejemplo, el, eh, el romance de la pena negra. Bueno, pues Adelante. hablemos mucho de poesía en un Claro que sí. futuro, ¿sí? Claro, y con el maestro Villalba, que es el experto realmente, ¿no? Sí, deberíamos de veras hacer un curso sobre, así como hay de apreciación de la música, de apreciación de la poesía, y nos apuntamos. Seguro, Yo seguro, me profesor, seguro. apunto. Seguro, seguro que sí. Bueno, en eso quedamos, ¿sí? Así es, profesor. Muchísimas gracias, José Alfredo. Un fuerte Muchis- abrazo. muchísimas gracias a ti, Mauricio. Te quiero como se quiere a un hijo, ¿eh? Es Ah, más, profesor. quedas adoptado como hijo. Ah, gracias. 23 de abril de 2025. Muchas gracias, profesor. Muchísimas Gracias. gracias. Gracias, profesor.